Estás a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 13 de junio del año 2024. Bueno, ya tengo años, ya soy un periodista más o menos experimentado, y en esta ocasión vamos a hacer un poco más breve el programa, únicamente con lo fundamental que ustedes deben de saber y reflexionar. Comenzamos. Visiblemente demacrada, Xóchitl Gálvez, candidata a presidencia de México, habló para el periódico Reforma y también concedió una entrevista para el periodista Carlos Loret de Mola. Aseguró que ella decidió personalmente felicitar a Claudia Sheinbaum de Morena y que el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, se molestó. Dice que Sheinbaum ganó, pero que seguirá denunciando que esta fue una elección de Estado y ante el Tribunal Electoral seguirán denunciando las miles de casillas zapato, más de 18,000, así como actividades ilícitas por parte de Morena como compra de votos, aunque dice ella que no cree que sean tantos como para anular la elección. Hay cosas muy interesantes que va revelando Xóchitl Gálvez en la entrevista con Carlos Loret de Mola y a continuación las voy a destacar. Hoy es 13 de junio del año 2024, es el día 11 después del fraude acometido por López Obrador que viene preparando desde por lo menos hace 5 años. No tranquiliza a los mercados las amenazas de López Obrador, ni mucho menos una consulta a modo, ni mucho menos los llamados foros abiertos que son simulación para decir que se va a debatir las 20 reformas con que López Obrador pretende cambiar, destruir, usurpar la Constitución mexicana y sobre todo su prioridad es que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por los criminales de la droga para que siempre les concedan sus amparos, nunca sean detenidos, nunca puedan ser extraditados a los Estados Unidos y los jueces amenazados siempre fallen en dejarlos en libertad. Por eso es que López Obrador quiere que los ministros sean electos por el partido narcotraficante Morena del cártel de Sinaloa. Bueno, pues ya esto de las consultas es evidente que no mejoró la situación financiera del país. Hoy tengo una sección en que hablamos de el secreto revelado del día. ¿Cuál es el secreto revelado de este día? Bueno, pues la mediana estabilidad económica entre 2018 a 2024, que a veces decía presumir el narcotirano comunista López Obrador, como que el peso se encontraba en niveles estables, que las finanzas supuestamente que los mercados estaban invirtiendo en México, pues ahora sí se revela por qué era. No era por el gobierno de López Obrador, no era por Morena, era únicamente porque los inversionistas se sentían protegidos por el aparato de instituciones y por la oposición fuerte del Partido Acción Nacional, que logró frenar los planes terroristas A, B y C presentados por López Obrador. Pero ahora que Morena puede tener una ilegal sobrerepresentación del 75% en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y Senadores, y amenaza con imponer 20 reformas para las cuales no tiene que negociar absolutamente nada con la oposición, o no tendría de no revertirse por el Tribunal Electoral esta situación de sobrerepresentación, pues por eso se pierde completamente la estabilidad económica que nos daba el Partido Acción Nacional, los organismos constitucionalmente autónomos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se pierde completamente. López Obrador quiere que los ministros sean electos por el voto del narcotráfico, y eso obviamente que no conviene a los derechos de nadie, de ningún ciudadano, ni mucho menos a los inversionistas que sostienen millones de empleos mexicanos. Massive Caller asegura que el 61% de las personas confía en Norma Lucía Piña, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que 54% confía en López Obrador. Un porcentaje minoritario confía en ambos de la misma forma, que es algo ilógico porque
pues Norma Lucía Piña representa las instituciones y López Obrador su destrucción. El panista Diego Fernández de Ceballos pide a Claudia Sheinbaum separarse de López Obrador. Dice que tampoco se debe dejar por el canto de las sirenas y que tendría que hacer eso para cambiar su forma de gobierno. Sin embargo, el día de ayer, los días anteriores, se reunió Claudia Sheinbaum con López Obrador en Palacio Nacional y López Obrador, para demostrar que es de su propiedad, le dio un beso casi pornográfico, un acercamiento sexual muy desagradable a la mejilla de Claudia Sheinbaum, demostrando que ella es su rehén y que ella va a hacer lo que le diga, mande y ordene López Obrador. Xóchitl Gálvez concede entrevista para Carlos Loret de Mola y aquí algunas de las cosas que destacamos, algunas de las cosas que destaco para este programa. México tiene que aprender a perder en general, es lo que dice Xóchitl Gálvez, que el triunfo de Claudia Sheinbaum sí fue, pero destaca que hubo manipulación electoral por parte de López Obrador, que se utilizaron programas sociales, dinero público para coaccionar el voto. Denunció también que hubo muchos delitos en contra de los políticos de la oposición, se les amenazó a algunos para retirarse. Destacó que apuñalaron al candidato de Ciudad Manté de nombre Noé Ramos, que en paz descanse. También, entre la conversación que tuvo Loret de Mola con Xóchitl Gálvez, Loret de Mola destacó que apareció muerto en la cárcel de Acapulco, Guerrero, gobernado por el partido Morena, el delincuente que ingresó el arma para asesinar al candidato del PRI, Alfredo Cabrera, en Coyuca de Benítez. Ahora que ha sido asesinado, pues no podrá decirnos quién le pagó de Morena asesinar al candidato del PRI en Coyuca de Benítez. Previamente, el regidor de apellido Zúñiga fue descuartizado junto con su esposa y colaboradores y tirados en las calles de Acapulco. Se sospecha que también tiene ligas con los grupos criminales que patrocinan a Morena. Xóchitl Gálvez denunció que el Instituto Nacional Electoral nunca se atrevió a sancionar realmente los actos ilegales de López Obrador. Xóchitl Gálvez también revela que Guadalupe Tadei fue quien dio un comunicado sin tener respaldo oficial, como a eso de las 7 de la noche, sobre que Claudia Sheinbaum sería la próxima presidenta y que había ganado la elección. Dice que a ella le ha llegado esta versión, esta información. ¿Sería entonces la corrupta Guadalupe Tadei quien tiene a toda su familia conectada, cobrando en el partido Morena, pues quien ordenó que se comunicara esto a comunicadores corruptos como Enrique Acevedo de la Corporación Televisa, de Emilio Azcárraga Gallán, y su vicepresidente Bernardo Gómez, que son socios en muchos negocios sucios, multimillonarios de López Obrador y se han visto beneficiados con esta dictadura que les autoriza extender la concesión de Televisa hasta el mes de septiembre de 2059 y también una fusión multimillonaria que se ha dado entre Televisa y Univisión. También les está autorizando la fusión de Easy con Sky y Televisa, con lo cual Televisa pues controlaría más del 56% de la televisión privada en México. Xóchitl Gálvez niega que fuera secuestrado su hijo, dice que ella voluntariamente pues felicitó a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hay que recordar que pues aquí tenemos la crónica, cómo es que a las 11 de la noche Xóchitl Gálvez decía que los votos estaban ahí y que querían robarnos la elección, que no se durmiera la gente porque querían robarse la elección, que los votos tenían que aparecer, y solicitaba a todos los ciudadanos que comenzaran a enviar la sábana electoral de su casilla para ver cómo es que pues los datos no cuadraban con relación al PREP. Esto se dijo por parte de Xóchitl Gálvez, pero pasada ya la una de la madrugada, como a las 12 de la noche da un comunicado en el cual dice que le marcó a Claudia Sheinbaum y que la había felicitado. Xóchitl Gálvez dijo que Marco Cortés le reclamó a gritos, muy fuertemente, que era indigno que ella se atreviera a felicitar a Claudia Sheinbaum porque esta elección estuvo manipulada. Xóchitl Gálvez asegura que a pesar de que la elección estaba manipulada, por ser mujer, felicitaba a Claudia Sheinbaum y que ella sabe, o que las mujeres saben, hacer política de una forma distinta.
Pues bueno, esta clase de declaraciones evidentemente son totalmente contra Marco Cortés, de quien pues la mayoría de las opiniones son negativas. Se considera que Marco Cortés se ponía muy digno en esta situación, pero con anterioridad había estado Marco Cortés no apoyando lo suficiente, tal vez en un primer momento saboteando la campaña de Xóchitl Gálvez, y por tanto, como a Marco Cortés se le relaciona con Ricardo Anaya, pues lo que se quiere es que se remueva de la dirigencia del partido Acción Nacional, pues si no se remueve de ahí, no se podrá renovar el partido. También una de las críticas, una crítica mía personal a Marco Cortés, es que haya utilizado o que haya puesto como candidatos a viejos políticos y que el partido no se ha abierto a la ciudadanía. Esa sería mi principal crítica. Yo tampoco hubiera estado de acuerdo con que Xóchitl Gálvez felicitara a la narcocandidata. O sea, no puedes felicitar a una criminal, a una asesina, perdón, pero eso sí no me parece que fuera algo acorde. Lo que se ha dicho con relación a la felicitación de Xóchitl Gálvez es que estaba amenazada de muerte o que habían secuestrado a su hijo. Algo raro pasó por ahí porque no se me hizo algo común, algo normal que pues la candidata de oposición, que debe ser una candidata fuerte, felicitara a una delincuente, a una asesina. Xóchitl Gálvez dice que los datos de las encuestas de las que disponía el Partido Acción Nacional era que sí estaban ganando 6 estados, incluido Veracruz, Morelos, Puebla, que estaban ganando esos estados, y que eso no era verdad, que fue un error de las encuestadoras y que por eso ellos habían dado declaraciones distintas. ¿Será eso cierto? ¿O acaso habrá una serie de amenazas para robarse los estados? Pues no lo sabremos porque públicamente Xóchitl Gálvez lo niega todo. Exige Xóchitl Gálvez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancione penalmente a López Obrador por meterse en la elección. Recordó que incluso López Obrador hizo reformas que volvían un delito grave la corrupción electoral que él mismo cometió. Señala Xóchitl Gálvez que va a presentar una reforma que propone que sea considerado delito de traición a la patria que el presidente de la República intervenga en las elecciones. Xóchitl Gálvez llamó a apoyar a Claudia Sheinbaum, dice que nadie puede apostar a que le vaya mal a la presidenta de México, porque entonces se perjudicaría la situación del país. Hay que ser oposición y hay que luchar contra esto, pero desde otra forma. Bueno, pues ella habla más o menos como una política profesional, ¿no? Lo que escucharíamos de un político profesional sería esto. Lo que escucharíamos de un revolucionario, que a lo mejor emociona más, atrae más votos y genera mayor simpatía, es decir, seremos una oposición implacable a la tiranía de Claudia Sheinbaum, no vamos a respetar este fraude electoral, lucharemos, seremos oposición, algo así. Pero pues Xóchitl Gálvez, viendo cómo está la conformación del Congreso Nacional, sabe que no hay, pues no va a haber esta posibilidad de negociaciones. Xóchitl Gálvez confía en que los ciudadanos mexicanos se den cuenta que autorizarle al presidente López Obrador destruir el Poder Judicial de la Federación va a perjudicar su economía y que por este camino amargo van a aprender cómo es que se tiene que hacer política. Bueno, pues es una muy noble apreciación, pero ¿será cierta? ¿Será cierto que la gente va a comprender que su vida va a estar perjudicada por ello? Una cosa que se está diciendo es que pues ahora que tendría una mayoría aplastante, una sobrerepresentación incluso ilegal que se sigue impugnando legalmente, pues Morena no va a poder reclamarle ni responsabilizar de nada a ningún partido de oposición, porque todos los actos de destrucción o todos los caprichos del dictador se cumplirían sin negociación con la oposición. Xóchitl Gálvez aseguró que seguirá haciendo política, pero por el momento se va a dedicar a trabajar en su empresa como ingeniera. Aseguró que va a recorrer el país para pues escuchar la voluntad de los ciudadanos. Xóchitl Gálvez considera que el beso que dio Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum fue un beso machista, un avance sexual incluso sin permiso que no se ve bien porque no respeta la investidura de una candidata presidencialmente electa. Bueno,
Y las reacciones que también han acontecido en las últimas 24 horas con relación a la reaparición de Xóchitl Gálvez para hablar en medios de comunicación, encontramos a personalidades corruptas como Genaro Lozano, de Grupo Televisa. Él expresó su odio contra el hecho de que Xóchitl Gálvez portara al cuello la imagen de la Santa Virgen de Guadalupe. Aseguró que Xóchitl Gálvez llevaba 11 días después de la elección sin aparecer y que, bueno, es cierto, creo que previamente había aparecido, ¿no? Diciendo que se había comenzado la defensa del voto, sí, la defensa del voto ciudadano. Pues a él no le gusta que aparezca Xóchitl Gálvez con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Recordarle a Genaro Lozano, que es un sodomita depravado, que persigue niños a través de Grindr, que él trabaja para una corporación llamada Televisa, que utiliza la imagen de la Virgen de Guadalupe dentro de su programación basura. Solamente recordarle eso a Genaro Lozano, que él es un militante, por cierto, del aborto, de la sodomía, él es un aborto de la transexualidad infantil y está relacionado con mafias como la Fundación Rockefeller y es totalmente un militante del partido Morena. No es una posición, por tanto, imparcial ni una opinión sana la que pueda compartir Genaro Lozano. Otra que también dio una opinión que fue muy, muy criticada y que es del todo cuestionable y condenable es el caso de Denise Merker, también de Grupo Corporativo Televisa, que en su participación en el programa de Tercer Grado afirmó que las instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los organismos constitucionalmente autónomos que nos permiten tener transparencia, rendición de cuentas, división de poderes, bueno, ella dice que todo eso es basura y que López Obrador está muy bien que cumpla su voluntad. Eso es clásico escucharlo, ya lo habíamos escuchado anteriormente cuando Denise Merker dijo que estaba bien que se destruyeran las instituciones y que no había fraude porque la gente había votado por quien les daba dinero y que eso solamente se los puede dar una dictadura que les garantiza el 20% de sus ingresos. Así lo dijo, palabras más, palabras menos, Denise Merker. Ahora vamos a escuchar que dice: no existe un sistema de justicia que funcione para todos los mexicanos, es un gran fracaso, un fracaso histórico y por tanto justifica que López Obrador destruya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que genera una crisis económica. Denise, en relación con lo que tú decías en la convocatoria de la Junta de Coordinación Política, se hablaba cómo en abril la iniciativa se llevaba a ministros, magistrados y jueces. Irreductible, dijo, ¿eh? Irreductible. Subrayemos el irreductible. Sí, digo. No sé, René, es exactamente lo que te estaba yo preguntando y lo que me preguntaba es si en realidad se van a poder mover las comas. Me parece muy bueno la convocatoria que hizo Claudia Sheinbaum, pero por el momento no tenemos idea si eso se va a traducir en que va a haber una apertura a escuchar esos puntos de vista. Yo sí quisiera retomar el tema de algo que coincido plenamente tanto con Sergio como con Raimundo, que es: no existe un sistema de justicia para todos los mexicanos que funcione. Es un gran fracaso y es un fracaso histórico. Los problemas entre mexicanos no se resuelven gracias ni a la mediación, a ningún tipo de situación, digamos, que las instituciones nos ofrezcan. Y me parece que esto que estamos discutiendo no va a ese tema, va al tema del presidente, efectivamente, con haberse encontrado con obstáculos. La Suprema Corte le puso obstáculos, algunos jueces le pusieron obstáculos a iniciativas que presentó, a leyes que se votaron de manera, digamos, desasiada. Eso es lo que le importa al presidente, insisto, y lo que le importa a los mercados tampoco es esa justicia que nos importa a nosotros o que tendría que ser el objetivo central, tal y como lo planteó Claudia. Lo que le importa a los mercados es tener certeza para sus inversiones y está muy bien. Y pues ahí ya lo escuchó, ella dice que el sistema de justicia no sirve para nada y que tiene que destruirse y que por tanto qué bueno, que alaba pues la decisión de Claudia Sheinbaum de hacer una simulación de una supuesta consulta para destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos con nuestra siguiente nota. Denuncian el asalto a un estudiante en la UAM en CTM Culhuacán, en la sección 9B. El delincuente pateó reiteradamente al estudiante hasta que lo despojó de sus pertenencias, hasta que robó sus pertenencias. ¿Dónde está la autoridad? No está. X comunicó el día de ayer que volvió secretos los me gusta.
Ya no aparecerán en el perfil de cada persona, ahora son reservados. Elon Musk dice que tras volverse secretos, detectó que se incrementaron en 1 millón de veces esta función que es pues para que un corazón, un conteo de número de corazones aparezca en las publicaciones. Bueno, para mí particularmente no me molestaba que fueran públicos los me gusta. No sé si... Creo que no se puede volver a ser públicos, no es opcional, se vuelven privados para todos. Vamos con nuestra siguiente nota. Esta es bien importante y esta es una de las notas que más le van a doler a todos los narcotraficantes chavistas, socialistas, morenistas, petistas y perredistas, que ya perdieron el registro, por cierto. Logró Javier Milei bajar la inflación en Argentina. Todas las políticas que implementó y que decían que era la motosierra son efectivas. En diciembre de 2023 todavía, la inflación estaba en 25.5%, la inflación o la pérdida del valor del peso argentino. En enero bajó a 20.6%. En febrero bajó a 13.2% la inflación. En marzo a 11% la inflación y en abril a 8.8% la inflación. ¿Cómo la ven? ¿Son efectivas las políticas de Javier Milei? Y por tanto, hoy la noticia que comunican todos los medios corruptos de México no es los logros económicos de Javier Milei, sino que se dedican a comunicar que hubo protestas, que los policías se enfrentaron con los terroristas de izquierda, etcétera, etcétera. Eso es lo único que ellos van a destacar. La siguiente nota importante para que la tengan mucho en consideración. Banxico anuncia que para ocultar la destrucción económica ocasionada por López Obrador con la propuesta de 20 reformas contra la transparencia, rendición de cuentas, seguridad, legalidad, justicia, porque López Obrador quiere destruir todo eso, dice que Banxico tiene a su disposición más de 250,000 millones de dólares en reservas internacionales de México para comenzar a tratar de combatir la pérdida de valor del peso mexicano y más o menos ocultar esta crisis económica que está desatando López Obrador, destruyendo la legalidad y la justicia, el sistema institucional de nuestro país. Banxico, que es una mafia controlada por los principales bancos sionistas extranjeros, pues tiene este plan de inyectarle dinero para que el pueblo de México no se dé inmediatamente cuenta de la destrucción económica que está ocasionando. Aunque sabemos perfectamente que pues estar cuidando el tipo de cambio, que es un indicador muy importante en el sentido de que pues todas las gasolinas se importan desde Estados Unidos y se pagan en dólares, entonces imagínense lo que puede pasar, ¿no? También ya tiene preparado el narcopresidente endeudar más a México para seguir subsidiando la gasolina, el gas y la electricidad y de esta forma ocultar la absoluta destrucción económica y la fuga de capitales de nuestro país por las reformas. O sea, por eso es que no se va a ver tan pronto, ¿no? O sea, lo vimos ahorita, pero no se va a ver tan pronto la destrucción económica porque va a estar engañando Banxico y las políticas de la corrupción de Rogelio Ramírez de la O, el corrupto secretario de Hacienda de López Obrador. Esta es una mafia, esta es una típica maña de manipular los factores económicos, los indicadores económicos. Pero ¿sabe dónde sí se va a dar cuenta de que todo está mal? Cuando vaya a la tienda. Ahí uno se da cuenta cómo es que la inflación se está acelerando a más de 4.69%, que ya es prácticamente un 4.75%. Vamos con pues las principales portadas de los periódicos de México. Mentiras de Excelsior. Claudia Sheinbaum dice que la economía está sólida. Mentira. Hay un déficit fiscal de más del 500%. López Obrador generó un déficit fiscal superior a los 377,540 millones de pesos. Lo siento, pero aquí se dice la verdad. El episcopado católico mexicano exige a la atea comunista, y yo digo satánica, Claudia Sheinbaum, respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Claudia Sheinbaum, si pudiéramos representarla con un símbolo, sería la muerte. Para empezar, es un esqueleto físicamente. Y enseguida
podríamos decir que ella ha asesinado a miles de niños y que impulsa políticas de exterminio poblacional como el aborto y la transexualidad infantil. Periódico Milenio prioriza la desinformación de López Obrador, el relleno basura que hoy quiso ponerle a los periódicos y a los noticieros. La noticia de López Obrador para este 13 de junio del año 2024 es que dice haber hallado los restos de los mineros atrapados en la mina de carbón de Pasta de Conchos en el año 2006. Recuperar los restos fue un despilfarro innecesario de dinero y además supuso poner en un peligro de explosión terrible a las personas involucradas en el rescate. A López Obrador únicamente le interesa el tema de Pasta de Conchos del año 2006, un accidente de trabajo, como el accidente de trabajo que ocurrió también en Coahuila, con su gobierno corrupto y el fallecido, ¿cómo se llamaba este señor que era senador? Alejandro Armenta. No, se me olvidó el nombre de este señor. Un señor que siempre andaba con un sombrero. Bueno, pues el señor ya falleció. Fue muy polémico porque decía que si él ganaba la gobernatura iba a llevar a Peso Pluma a tocar en su evento de campaña, de cierre de campaña. No recuerdo cómo se llamaba el señor, pero él estuvo implicado en la muerte de otros mineros, atrapados igualmente en una mina de carbón, en el gobierno de López Obrador, que incluso los familiares se quejaron de la corrupción y López Obrador se hizo la víctima diciendo que él tenía que ser humillado, que porque era el presidente y que lo aceptaba. Tonterías de López Obrador. Entonces, como buen necrófilo que es el presidente, utiliza el caso de Pasta de Conchos para criminalizar al gobierno de Felipe Calderón, que era el gobierno entrante del año 2006. Pero López Obrador no quiere investigar a la gente que ha muerto, ya sea por el asesinato de narcotráficos y que han sido enterrados en fosas clandestinas. El presidente López Obrador intentó desaparecer 100 millones de registros de personas desaparecidas. El presidente está maquillando las cifras de asesinatos, se sabe perfectamente ahora por un informe de Crisis Group. Y también, bueno, pues López Obrador lo que seguirá haciendo es reciclar casos como Pasta de Conchos, la guardería ABC, entre muchos otros, para no hablar de los asesinatos que ocurren en su gobierno, de las desapariciones que ocurren en su gobierno. Bueno, el periódico Milenio, también de su vertiente socialista y totalmente entreguista a López Obrador, presenta las columnas de opinión de los vendidos de Morena y también prioriza los ataques contra Javier Milei. No destaca los resultados económicos de las políticas de Javier Milei. Milenio destaca todos los ataques e insultos de los extremistas que intentaron incendiar y que golpearon fuertemente a los policías que intentaban contener su avance. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Se ve dónde están las lealtades del panfleto Milenio. Reafirma sus amenazas. López Obrador dice que no es negociable. Con consulta o no, los jueces tienen que ser electos por el crimen organizado, afirmó López Obrador. Dado que las elecciones son controladas por el narco de Morena, esto tendría que ser forzosamente así. Esto es una de las buenas notas que destaca el periódico Reforma y el periódico El Financiero. La abierta beligerancia, el capricho de López Obrador que dice, no, esto no es negociable. Y no importa lo que diga Sheinbaum, esto no es negociable, se va a imponer esto. Xóchitl Gálvez dijo que lamenta la falta de apoyo por parte del Partido Acción Nacional, critica la mala estrategia de campaña de Marco Cortés y de los otros partidos. Esto es importante porque, pues fundamentalmente tendría que haber cambios en el Partido Acción Nacional, el principal partido de oposición. Y así es como se está también comunicando, pues a través del periódico Reforma, que ayer entrevistó a Xóchitl Gálvez. Argentina aprueba la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, la propuesta de reformas del presidente de Argentina, Javier Milei. Se destruye con esta ley las últimas estrategias de empobrecimiento y destrucción económica que impulsó el socialismo chavista aliado a López Obrador en Argentina. Felicidades para los argentinos. Ya incluso el multimillonario Elon Musk dice que van a tener un buen futuro en los próximos años si la mafia no logra quitar a ese buen gobernante Javier Milei. La Organización de las Naciones Unidas defiende el terrorismo de Hamás, acusa al Estado de Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza, pero no acusa
que existe la presencia de un grupo terrorista que es necesario eliminar. La ONU dice que vale más que los pobladores palestinos sigan viviendo con terroristas. Además, una cosa muy interesante, ¿por qué si hay naciones islámicas que pudieran dar refugio a los palestinos para pues que se acabe, huyan de esta guerra, por qué Egipto, por qué naciones de ahí cerca de ese territorio en conflicto no quieren recibirlos? La Organización de las Naciones Unidas tampoco critica eso. Es una de las cosas que hoy destaca el periódico El Sol de México. Con Andrés Manuel López Obrador es alarmante que los niños beban alcohol a edades cada vez más tempranas. Aumentó en 500,000 nuevos casos de obesidad infantil con el gobierno de López Obrador. Pues la obesidad surge de una forma también de desnutrición. El régimen corrupto de López Obrador, si algo ha fomentado, es la pobreza, y la pobreza siempre está relacionada con desnutrición. Detienen a Armando N., de 16 años de edad. Estaba colocando narcomantas sobre el asesinato de 4 mujeres y 2 niños. Las mantas fueron desplegadas en San Juan Bosco, Panorama, San Pedro de los Hernández, en Guanajuato. La Guardia Nacional hizo un cateo. Inmediatamente que terminó el cateo, se llevaron las pertenencias de estas personas en unas bolsas negras. Entró un comando armado y asesinó 4 mujeres y 2 niños. Esto en la colonia industrial. El gobernador panista de aquel estado de Guanajuato exige que se investigue las actuaciones de la Guardia Nacional. De momento se detuvo a un joven narcotraficante, Armando N., de 16 años, y hoy aparece en la portada del periódico AM. Amigos, pues esto es lo más importante que yo tengo que decirles, que yo tengo que destacar, y solo nos ha tomado 31 minutos esta emisión. Siempre, únicamente lo más importante. En este momento está en tendencia Massive Caller, Puerto Escondido, Brandon Vázquez, Marco Cortés y El AIFA. Recordar por qué hay pues la confesión de López Obrador de un fraude electoral. Recordamos por qué hay un fraude electoral, pues porque el mismo López Obrador lo reconoció. En la página 153 de su panfleto titulado Gracias, dice lo siguiente, y lo seguiré repitiendo todos los días hasta que este fraude, hasta que esta tiranía termine. Dice: cualquier presidente de México, por tonto que sea, posee suficientes instrumentos para agraviar e imponer su voluntad. Firma Andrés Manuel López Obrador, página 153 de su panfleto Gracias. Así que pues estaba cantado, ¿no? Estaba cantado también la imposición de Guadalupe Tadei. Qué casualidad que cuando se impone Guadalupe Tadei, el narcopresidente deja de atacar al Instituto Nacional Electoral, y que el Instituto Nacional Electoral deja de emitir sanciones y recomendaciones fuertes contra la tiranía de López Obrador. Pues así están las cosas. Gracias a ustedes, gracias a Dios, vamos a cerrar con pues nuestra tradicional oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.